¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Villa de Oreb? Les habla el pastor Eduardo García. Les pido que antes de dar inicio oren conmigo para que Dios nos dé entendimiento, para que el Señor nos permita comprender lo que Él quiere que entendamos el día de hoy y también nos transforme a través de su palabra. Así que acompáñeme a orar donde quiera que esté, cierre sus ojos o si no los puede cerrar, pues le pido que ahí guarde un poco de tranquilidad para que oremos juntos. Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque entendemos que tienes el control absoluto de todo lo que está pasando. Gracias porque nos sabemos consolados, nos sabemos resguardados, nos sabemos protegidos, nos sabemos amados, nos sabemos esperanzados porque estás con nosotros, Señor. Así que gracias por lo que haces en nuestra vida. Gracias por lo que tu presencia en nosotros causa en nosotros. Te pido, Señor, que el día de hoy nos des luz en tu palabra, nos permitas comprender un poco más quién eres tú, cómo eres tú y qué quieres para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra se sigue predicando ahora a través de este medio. Te pido, Señor, que más personas puedan escuchar tu mensaje ahora que estamos recluidos, ahora que estamos hacinados y no podemos salir, no podemos tener la vida que regularmente tenemos, Señor. Yo te pido que más personas reciban tu mensaje a través de los medios digitales y a nosotros háblanos, a cada uno en lo particular, dependiendo de nuestra necesidad. Te amamos, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para comprender y valor para llevar a cabo tu palabra del día de hoy. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos a hacer juntos nuestra declaración de fe, así que le pido que donde quiera que esté, saque su Biblia, levántela y diga conmigo la declaración de fe que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a estudiar el siguiente sermón, se llama ¿Qué hago para superar las pruebas? Repito, ¿qué hago para superar las pruebas? Vamos a leer una historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 hasta el capítulo 7, versículo 20. Repito, ¿qué hago para superar las pruebas? Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo desde el 24 hasta el capítulo 7, versículo 20. Permítame introducirme de la siguiente manera. Ninguno de nosotros, o quiero pensar eso, ¿verdad? Si alguien sí es distinta su experiencia de lo que voy a decir, me avisa, por favor. Pero yo creo que ninguno de nosotros eligió a sus padres, ni a sus hermanos, ni el color de su pelo y sus ojos, ni el país donde nació. Yo no sé usted dónde hubiera querido nacer o con qué tipo de familia le hubiera gustado encontrarse cuando abrió los ojos recién nacido. No sé qué tipo de características le gustaría tener físicamente. A lo mejor que coma mucho y no engorde, tal vez los ojos de algún tipo o de algún color, tal vez la forma del cuerpo, etcétera. No sé, nadie de nosotros eligió estas características. Estas son asuntos de la providencia divina, nos guste o no nos guste, estemos en acuerdo o en desacuerdo con lo que somos, con lo que tenemos y en donde nacimos, fue un asunto de providencia divina. Dios nos ha dado libertad, lo que nosotros regularmente llamamos libre albedrío, para elegir muchas otras cosas, entre ellas la manera como enfrentamos las crisis. Tampoco elegimos los huracanes, no elegimos las erupciones volcánicas, tampoco elegimos sismos o pandemias que surgen de momento en el mundo, pero sí podemos elegir qué hacer en medio de esas experiencias y las circunstancias que provocan. Dicen las personas que saben que la situación de un problema es más gravosa o más complicada o causa más daño por la forma como los seres humanos reaccionamos y no tanto por el problema en sí. Así que es más importante lo que hago con un problema, es más importante las decisiones que tomo frente a una crisis, es más importante mi actitud frente a una pandemia o un desastre, una crisis, una aflicción. Es más importante lo que yo decido hacer que el problema en sí mismo, dicen algunas personas. En la historia que ahora estudiaremos, encontramos al pueblo de Samaria en una cruel y seria crisis y los diferentes participantes. El rey, un príncipe en quien el rey se apoya, Eliseo y un cuarteto de leprosos escogieron diferentes maneras de enfrentar
la dificultad. Y como en la vida cotidiana, cuando hay una dificultad o cuando hay una crisis o cuando hay una problemática, hay diferentes maneras de abordar un mismo problema o una misma situación. Están tal vez los que lloran, están tal vez los que toman la batuta, el liderazgo, están tal vez los que se conforman, están tal vez los que les gusta sufrir, están tal vez los que se quejan, etc. En la historia que ahora vamos a abordar, vemos, repito, al pueblo de Samaria hundido en una cruel y seria crisis. Y cada uno de los participantes que vamos a estudiar nos vamos a dar cuenta que tienen una manera diferente de responder, de vivir, de reaccionar, de decidir frente a la crisis que está delante de ellos. Estudiemos la historia y escojamos cómo vivir si es que queremos superar las pruebas. Así que empecemos a leer, repito, es segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 24 hasta el capítulo 7, versículo 20. Dice así, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Sitió, es decir, lo rodeó por completo. Y hubo gran hambre en Samaria a causa y consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, aquí no nos trata de decir la Biblia que este pueblo comía estiércol de palomas. Es una manera de llamarle a un fruto vegetal salvaje. Así que no pensemos que comían estiércol de palomas, era un fruto vegetal. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y él le dijo al rey: «¿Qué tienes?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Pueden ver la situación? Hay un sitio en su ciudad. El sitio lleva bastante tiempo y ha ocasionado que las reservas alimenticias dentro de la ciudad, dentro de las murallas, se acaben y empieza a haber hambre y empieza a haber escasez dentro de la ciudad. Y la respuesta de un par de mujeres es hacer un pacto y un compromiso. Vamos a comernos a nuestros hijos. Hoy nos comemos al mío, mañana nos comemos al tuyo. O sea, ¿pueden ver la locura que estaba ocasionando esta crisis en la vida de estas mujeres? No nos espantemos o no nos asombremos mucho. Los seres humanos, cuando estamos en crisis, somos capaces de cometer muchas locuras también. Somos capaces de hacer cosas que tal vez en la ausencia de la crisis no haríamos. Y no solamente cosas para bien, también cosas para mal. Pienso, por ejemplo, en algunos videos, en algunas noticias que he visto, que un niño queda debajo del carro y su mamá o su papá, ¿de dónde sacan fuerza? Tal vez de la adrenalina, evidentemente la fuerza que Dios les da, pero la adrenalina les hace poder levantar el carro para poder sacar a su hijo. O una persona que está viéndose ahogar a otra persona sin saber nadar, se arriesga y toma el valor de nadar. Cuando uno está en crisis o está dentro de una crisis o ve una crisis, hace cosas buenas que en su sano juicio o en una situación cotidiana y normal no haría. Lo mismo para mal, gente que mata, gente que hace cosas delinque o que comete algún tipo de mal en contra de otra persona con tal de saciar su necesidad o de saciar su pobreza, etc. Y esto es lo que vemos en este par de mujeres. Estaban cometiendo una locura, se comprometieron a comerse a sus hijos. ¿Y cuál es la molestia de una de ellas cuando se acerca el rey? Ya nos comimos al mío, pero ella no quiere dar al suyo, incluso lo escondió. Cuando el rey, versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora
valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto, así es un sarcasmo, o sea, realmente si Jehová abriera ventanas en el cielo, podría hacer lo que tú estás diciendo. Y él le dijo a este príncipe: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ellas. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y allí también tomaron cosas, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las puertas de la ciudad. Y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo así a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebadas por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Tenemos aquí algunas características de lo que debemos de imitar si queremos ser sabios en medio de las pruebas y de las dificultades. Así que, ya que leímos esta parte de la historia, una historia en la que hay un sitio a una ciudad, esta ciudad está muriendo de hambre, y es salvada evidentemente por Dios, pero Dios utiliza un cuarteto de leprosos para que vean el milagro que Dios había hecho de hacer creer al pueblo enemigo que un ejército venía en contra de ellos. Huyeron del miedo, dejaron todo abandonado, y este pueblo pudo saciarse de la bendición que Dios había provisto para ellos. Un príncipe muere por su falta de fe, así que es importante la manera como nosotros reaccionamos frente a las crisis. Por eso, primera enseñanza: sé el sabio que busca a Dios, no el necio que busca culpables. Repito, sé el sabio que busca a Dios, no el necio que busca culpables.
Cuando el rey recorre la ciudad y escucha la terrible historia de las mujeres que pactaron comerse a sus hijos, descubre de golpe la terrible situación de su pueblo, el hambre, la desolación, la desesperanza y la desmoralización tan profunda. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió? ¿Qué fue lo primero que hizo al darse cuenta de la tremenda crisis en la que estaba él y todo el pueblo? Mandar matar al profeta de Dios. Fue lo primero que se le ocurrió. Lo más sabio, lo más inteligente como líder fue mandar a matar al profeta de Dios. ¿No le parece absurdo? Así actuaban también los gobernantes de Roma en los inicios del cristianismo. En el primer siglo se hizo famosa la estrategia de echarle la culpa a los cristianos por todo. Si llovía mucho, fueron por los cristianos. Si no llovía, es por los cristianos. Si había guerra o enfermedades, el pueblo gritaba: echad a los cristianos a los leones. Lo estamos estudiando en Pedro los días domingo. Nosotros sabemos que la carta que Pedro escribe a los cristianos esparcidos en Asia Menor o en algunas regiones de Asia Menor, es un pueblo que estaba empezando a sufrir persecución y es un pueblo que tiene que enfrentar la persecución de Nerón, un hombre que les acusa a los cristianos de incendiar Roma. Ya había hostilidad hacia los cristianos, ya había cierto recelo hacia los cristianos, y Nerón toma este recelo, toma esta hostilidad que había hacia los cristianos, y entonces decide culparlos por el incendio a Roma, cuando la mayoría de los historiadores cree que el mismo Nerón fue el que mandó incendiar Roma para poder reconstruirla a su antojo y a su vanidad. Pero bueno, aquí lo importante es entender que en los tiempos antiguos, cuando algo pasaba mal, se le echaba la culpa a los cristianos. Y lo mismo pasa el día de hoy. ¿A quién culpan de sus tragedias las personas? ¿Al pastor, a la iglesia, al gobierno, a los chinos por comer murciélagos, a la religión, a la suerte, al destino, al PRI, a una falsa maldición que alguien nos ha hecho creer, al PRD, a otro partido, y le creímos de una falsa maldición a alguien, y entonces le echamos la culpa a esa falsa maldición, o a Dios mismo también culpamos? ¿Cuánta necedad puede haber en el corazón de algunos seres humanos, especialmente en medio de las crisis de la vida? Como dicen por ahí, ven la tempestad y no se hincan. No se ofendan, pero esa actitud se parece mucho a la de los cristianos, que aprovechan las contingencias que provoca la naturaleza, los huracanes, erupciones volcánicas, epidemias y sismos, para hacer una de estas dos cosas: culpar a todos por las desgracias. Esto es consecuencia del pecado, dicen algunos. Y aunque tengan razón, ¿qué caso tiene restregar en la cara de la gente, de los culpables y de los pocos inocentes, los niños por ejemplo? ¿No es mejor dar esperanza que condenar a la gente? Otros aprovechan este tipo de situaciones para verter sus malentendidas posturas apocalípticas y llenan el internet de frases como estas: ya se acerca el fin, Cristo viene, señales hay. Y en este caso ni tienen razón, porque en todas las épocas, en todos los tiempos han acontecido terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, epidemias, etc. Se les olvida lo que la Biblia dice. Fíjense lo que dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eso lo encontramos en Mateo 24, 36 al 42. Nadie sabe significa que nadie sabe, ni sospecha, ni se lo imagina. Así que cuando alguien dice que ya viene, lo más seguro es que esté equivocado. En lugar de andar espantando a la gente, compartamos esperanza. ¿Qué debió hacer? Es la pregunta que le debemos hacer al pasaje ahora que leímos la reacción del primer personaje, que es el rey. ¿Qué debió hacer aquel rey atribulado? Lo mismo que debemos hacer nosotros en toda circunstancia: buscar a Dios. Ciertamente aquella tribulación era una consecuencia de sus idolatrías e inmoralidades, pero en medio de todo había una esperanza, y esta estaba escondida en Dios. De hecho, pese a su insensatez, Dios habría de darles una solución, y nosotros lo sabemos porque ya leímos la historia completa. Así que lo más sabio que podía hacer este rey era buscar a Dios, no culpar a nadie, no culpar al profeta y con ello al mismo Dios, sino buscarlo.
¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando descubre que está en una dificultad? ¿Qué es lo primero que piensa cuando las cosas no están pasando bien? ¿Qué es lo primero que piensa cuando las cosas le están yendo mal? ¿Qué? ¿Busca a quién culpar? ¿Busca atacar a alguien? ¿Busca poner la carga de responsabilidad en alguien más? ¿Buscar al culpable? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Y qué es lo primero que le viene a la mente cuando descubre que está en una dificultad? Mi propuesta para ustedes: oremos más, leamos más su palabra, pasemos más tiempo con Él, compartamos más de Él, tomemos decisiones que nos lleven a caminar más y mejor con Él, tomemos valor para darle la espalda a lo que nos estorba en la cotidianidad en nuestra relación con el Señor, meditemos más en su palabra, hagamos nuestros devocionales. Por Dios, es un tiempo perfecto para hacer nuestros devocionales, tengamos nuestro altar familiar. Filtremos todo lo que oímos y vemos en su palabra. Le propongo un trato: sé sabio y busca a Dios. Pongamos nuestra atención en lo importante, mejor busquemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pierdes tiempo buscando al culpable? ¿Por qué pierdes fuerzas buscando al culpable? Porque a veces incluso agigantas el problema culpando a alguien, al sistema, al gobierno, a una persona, a Dios, a la suerte, a lo quien sea. ¿Por qué pierdes tiempo buscando culpables? Mejor busca a Dios, pon tu atención en lo importante, en Dios. Segunda enseñanza: sé el sabio que cree y espera, no el necio que duda. Sé el sabio que cree y espera, y no el necio que duda. La enseñanza en el pasaje es clara. La diferencia entre creer y dudar puede ser la vida o la muerte. En la historia tenemos a un príncipe que por su falta de fe muere embestido por el tumulto de gente que se arropaba a tomar la provisión de Dios fuera de la ciudad. El pasaje nos habla de un rey malo que no supo defender a su pueblo, pero también nos presenta a un príncipe sobre el cual el rey se apoyaba, que no quiso creer. Tal vez él podía hacer la diferencia en la vida del rey, pero no se atrevió a creer. Ahora bien, el asunto era complejo. En el momento del sitio, los alimentos estaban tan escasos que aún las cosas de ínfima categoría, como la cabeza de un asno y las semillas toscas de una planta, valían miles y hasta millones de pesos. Sin embargo, el profeta dijo: mañana a estas horas valdrá el sear de una flor de harina un siclo y 2 seas de seba de un siclo a la puerta de Samaria. El Señor estaba anunciando lo que vendría de bien para el pueblo a través de Eliseo. Su profecía fue algo equivalente a lo siguiente: mañana a estas horas 1 kilo de tortillas de harina de trigo costará 1 peso, y por 1 peso te darán 2 kilos de tortilla de maíz y te las traerán a tu domicilio. ¿Cómo ve? Ciertamente se trataba de algo difícil de creer. Lo que el príncipe incrédulo dijo, y de forma irónica y sarcástica, fue lo siguiente: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Ciertamente, este príncipe tenía lógica, pero carecía de fe. Los momentos críticos de la vida nos ponen en la disyuntiva de dudar o creer. Y en esa disyuntiva, todo lo que tenemos que hacer es elegir creer. Se trata de una elección, así de simple. ¿Creemos o dudamos? ¿Le creemos a Dios o dudamos de lo que nos dijo? Lew Wallace fue gobernador de Nuevo México hace más de un siglo. Era un hombre agnóstico, muy culto y aguerrido crítico del cristianismo. Su esposa era miembro de una iglesia metodista y oraba por él incansablemente. Lew, un día, por el consejo de un amigo, decidió investigar todo respecto a Jesús y comprobar que su existencia era una mentira. Después de un tiempo, llegó a la conclusión que Jesús había existido y que era un personaje tan real como otros a los que él admiraba: Sócrates, Platón, César, etc. Al continuar sus investigaciones, fue impresionado profundamente por las enseñanzas de Jesús, de tal manera que llegó a preguntarse si Jesús fue una persona verdadera. ¿Será quien dijo ser? Finalmente cayó de rodillas y reconoció a Jesús como su Salvador. Escribió un libro acerca de la realidad de Jesús, que llegó a ser una obra de arte y que usted y yo hemos visto en la televisión. Se llama Ben-Hur. Mire, regularmente, si no me entendió esto, permítame explicarlo ahora sí. Regularmente se nos dice que cuando se trata de amar, no debemos ser una de tantas opciones de nadie. Para saber si es la correcta, si es la persona correcta, decimos:
Eres su única opción. Yo creo que nadie como madre o como padre le aconsejaría a su hijo o a su hija que estuvieran con una persona que tiene muchas opciones. Regularmente nos dicen, quédate con la persona para la cual sea su única opción. Suena romántica la cosa, pero no es mayor amor el que se muestra cuando pudiendo estar con alguien más, estás con la persona que dices amar. Repito, no es mayor amor el que se muestra cuando pudiendo estar con alguien más, estás con la persona que dices amar. ¿Qué tanto amor hay en estar con quien ya no te queda de otra? ¿Qué tanto amor hay con estar con quien tomaste como tu peor es nada? ¿Qué tanto amor hay de estar con quien estás porque te conviene estar o porque no te queda de otra? Lo mismo pasa con nuestro amor al Señor y nuestra fe hacia Él. Pudiendo creerle a algo o a alguien más, elegimos creerle a Él. Pudiendo poner nuestra confianza en 1001 cosas en los tiempos de crisis, decidimos confiar en Él. Pudiendo usar la razón y la lógica, decidimos ver lo imposible como posible, porque para Él todo es posible. Pudiendo caer en la amargura y frustración de la vida, escogemos vivir en la paz, esperanza y seguridad de dejar todo en sus manos. Lo dice su palabra, al que puede creer. Si puedes creer, dice, todo te es posible. Se trata de fe y la fe es una elección. Yo decido creer. Yo decido creerle a Dios. Seamos sabios, elijamos creer. Tercera enseñanza. Sé el sabio que comparte y anuncia y no el necio que acapara. Sé el sabio que comparte y anuncia y no el necio que acapara. Qué interesante. Dios usó a 4 hombres muy especiales para descubrir y anunciar su provisión y la salvación de la crisis. Hay que decirlo, los leprosos eran llamados inmundos en aquella época y se les discriminaba terriblemente. Contraer la lepra era una de las peores cosas que le podía pasar a un ser humano en ese tiempo. Se les aislaba y se les obligaba a vestir con harapos cubriendo sus extremidades y el rostro para no ser identificados. No podían entrar a las ciudades sin un permiso muy especial y a menudo usaban un madero largo con una canasta para recibir limosnas y así no tener que acercarse a la gente ni para limosnear. Algunos los llamaban muertos en vida. Y no solo eso, tenían que cargar con una campana que hacían sonar mientras caminaban y cada vez que se acercaban a alguien tenían que gritar, leproso, leproso. ¿Se imagina la bajeza, la indignidad, el poco valor que un leproso sentía en esa época? Ser echado de tu ciudad. Ser obligado a usar cierto tipo de ropa, ni siquiera poder mendigar a gusto, tenías que ser a través de algo largo para que no tocaras a nadie, tener que gritar, tener que verte en la necesidad de gritar que eras un leproso y que te estabas acercando a las personas, tener que tocar una campana para que la gente te mirara y se alejara de ti. ¿Se imaginan el dolor que era tan grande ser leproso en ese momento? Su valor para ir a visitar el campamento del cuarteto de leprosos de la historia estaba basado en un asunto muy simple. ¿Qué podían perder? O sea, si nos quedamos vamos a morir de hambre. Si entramos a la ciudad posiblemente nos maten. Y si vamos allá nos van a matar también. Así que, ¿en qué consistió su valor? No perdemos nada. O morimos de hambre o morimos asesinados por el pueblo. Morían de hambre en Samaria o los mataban los sirios. Tal vez deseaban morir pronto y no sufrir la agonía de la inanición. Pero qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! Siendo los más pobres de todo su pueblo, de pronto se convierten en los más ricos. Estaban ante la más grande oportunidad de sus vidas. Nadie les impedía acaparar toda la riqueza y después venderla a altos costos a quienes les habían despreciado todo el tiempo de su enfermedad. Nadie sabía de esa riqueza. Nadie lo puede entender. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que se dijeron resulta extraordinario. Fíjense lo que se dijeron. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. ¡Cuánta sabiduría! Se dieron cuenta que eran instrumentos de bendición y no cayeron en la tentación de ser unos oportunistas. En medio de las crisis siempre hay gente que se convierte en buitre de los caídos, pero también hay quienes se convierten en agentes de bendición. Lo interesante es que de acuerdo con la palabra,
Aquellos que comparten prosperan y aquellos que acaparan son alcanzados por su maldad. Hay que decirlo, si los leprosos hubieran acaparado toda aquella riqueza, eventualmente hubieran muerto en la miseria, pues el pueblo al que pertenecían hubiera muerto de hambre sin remedio. ¿Y con quiénes hubieran podido negociar? Compartamos lo que Dios nos ha dado. Eliseo y estos leprosos hicieron lo que les correspondía con lo que Dios les había dado. A uno, Dios le dio palabra y la compartió, me refiero a Eliseo, y a otros les dio sustento, les dio riquezas y lo compartieron. Su decisión de compartir la bendición fue también su salvación. En tiempo de crisis, no solamente es importante lo que ya dijimos, también es importante compartir, entendernos como bendecidos, entender que Dios nos ha dado algo que podemos bendecir. Nuestra iglesia lo está haciendo. Y por último, sé el sabio que vive y es feliz, y no el necio que se autodesprecia. La depresión siempre aparece cuando hay crisis. No sé si usted lo ha notado en las noticias recientes, pero incluso ha habido gente que ha intentado atentar contra su propia vida con la noticia de su diagnóstico o con la desesperanza de su porvenir. El desempleo, los bajos recursos, las carencias, las profecías de crisis, los pronósticos, las estadísticas nos hacen sentirnos pequeños, nos hacen menos y en ocasiones nos empujan a sentirnos devaluados y pequeños, como si cada noticia, como si cada pronóstico, como si cada estadística, como si cada video, como si cada situación, lectura que tuviéramos sobre el tema hiciera parecer más grande a la crisis y a nosotros nos hace sentir más pequeños. Sin embargo, la historia que estudiamos nos confronta con una cosa: no fue el rey, ni los príncipes, ni los guerreros los que fueron usados para bendición del pueblo. Repito, no se trata ni del rey, ni de los guerreros, ni de los príncipes, ni del profeta Eliseo. Él profetizó, pero realmente Dios no lo utilizó para dar bendición al pueblo. A los que utilizó para dar bendición al pueblo fueron a los despreciados, los discriminados, los últimos en la fila del prestigio y la dignidad, según los valores en ese momento del mundo. Y eso nos deja una enseñanza muy clara para nosotros. Dios puede usar a cualquiera de nosotros para compartir la bendición de Dios. Somos bendecidos, no hay razón para achicopalarnos, compararnos con alguien más, despreciarnos, hacernos menos o hacer menos lo que tenemos, rebajar lo que somos, tenemos y sabemos o malchiquearnos. Una vez más, es cuestión de una elección. Podemos escoger despreciarnos, pero también podemos escoger vivir y ser felices porque nos sabemos bendecidos y porque sabemos que la bendición que Dios da a nuestra vida nunca es poca. La bendición que da a nuestra vida nunca es despreciable. La bendición que da a nuestra vida nunca es sin valor. Lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios nos da y lo que Dios nos ha permitido ser y vivir, obtener, tener, saber y tener, todo eso que Dios ha hecho con nosotros es de sumo valor. No hay razón para sentirnos menos, no hay razón para sentirnos pequeñitos, no hay razón para despreciarnos a nosotros mismos, compararnos con alguien más y creer ahí llorando en nuestros laureles que nosotros no podremos hacer nada por nadie ni por nosotros mismos. Les invito a que nos atrevamos a ponernos de pie, les invito a que nos atrevamos a ser felices con lo que somos, a ser felices con lo que tenemos y a ser felices con lo que vivimos, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Y repito, Dios no nos da nada despreciable. Dios nos bendice de una manera en la cual deberíamos de sentirnos dichosos y felices. No seamos los necios que nos autodespreciamos. No seamos los necios que nos caemos en la depresión. No seamos los necios que nos contaminamos y contaminamos y contaminamos con malas noticias, con videos amarillistas, con noticias alarmistas, con estadísticas fatalistas, y entonces más nos hacemos pequeños y más vemos como pequeña nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros recursos y todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado en nuestra vida. Mejor atrevámonos a ser felices con lo que Dios ha hecho y nos ha dado en nuestra vida, porque con eso podemos
ser felices. Así que le invito, hermano y hermana, que tome en cuenta estos principios que hemos aprendido el día de hoy, principios para ser sabios en medio de una crisis, principios para ser sabios en medio de la aflicción, principios para ser sabios en medio de la contingencia. Lo repito, son 5. Sé el sabio que vive y es feliz y no el necio que se autodesprecia. Siguiente principio. Sé el sabio que comparte y anuncia y no el necio que acapara, que es pichicato, que es codo. Sé el sabio que cree y espera y no el necio que duda, porque eso te puede costar la vida y realmente puede costar la vida. Es un asunto de vida o muerte, porque el que cree tiene vida, pero el que no ya ha sido condenado, dice su palabra. Así que creer es un asunto de vida y muerte. Cree y no dudes. Siguiente principio es el sabio que busca a Dios y no el necio que busca culpables. Espero que esto sea útil para tu vida. Oro a Dios para que seamos más sabios aún en medio de esta contingencia. Que la necesidad, que el encierro, que las noticias, que todo lo que nos rodea no nos permita ser negligentes o no nos motive a ser negligentes, sino sabios, de acuerdo a lo que su palabra nos dice que debemos ser y cómo debemos vivir aún en tiempo de crisis. Que Dios le bendiga, repito, le mando un fuerte abrazo, un saludo con el codo, le espero, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente sermón de esta semana. Que Dios le bendiga, hasta luego.